Luego de pasearnos por sus inicios en la danza, ahora veremos cuáles fueron las trabas que se le presentaron en una continuación de la historia de Alina Abreu. Que por haber nacido en el mundo de la danza, muchos la catalogaron desde pequeña como una princesa bailarina, pero a veces Alina pasaba a ser la hija de, la de las ventajas, la del pelo largo, la que no va a la escuela o la frágil y delicada. Todas las dificultades que puedas imaginar. Mira, en el transcurso, si comenzamos a hacerlo en orden cronológico, las dificultades que tú encuentras, empezando desde chiquita, es cuando tú estás en una clase y tú tienes facultades por encima de las del grupo y la primera que tú encuentras es, tú eres la hija de la directora. Entonces, tú vas adelante porque tú eres la hija de la directora. Entonces, tú tienes un primer enfrentamiento con tus compañeros que te dicen, sí, tú estás adelante porque tú eres la hija de la directora. Entonces, cuando tú te sientes en ese enfrentamiento, cuando tú dices, entonces, ¿qué? Yo estoy adelante porque tengo talento, porque me gusta o porque yo soy la hija de. Ahí viene tu primer enfrentamiento donde tú tienes que revalorar si verdaderamente tú estás ahí porque tú quieres o porque te pusieron. Entonces, esa es la primera indecisión. Fuera de periodo porque tú tienes una función y te dicen, ah, claro, la bailarina tiene todas las ventajas. Ay, sí, porque tú eres bailarina. La frágil, la del pelo largo, la que no va a la escuela. Ay, sí, porque tú tienes ensayo. Entonces, te hacen la burla porque la frágil, la delicada, la chiquita, la del pelo largo, no va a la escuela porque no puede lastimarse. Entonces, no puede montar bicicleta, no puede montar patina, no puede hacer esto. Ay, sí, entonces es otro proceso que en la adolescencia que también eres víctima. Pero claro, por dentro, nosotras sí sabemos. O sea, eres víctima ante los ojos de la otra persona. Pero dentro de ti, tú sabes que tú no eres víctima. Porque las bailarinas somos las fuertes, las que cambiamos toda la fiesta por un ensayo. Somos las que cambiamos toda la salida por el ensayo. Las que no nos fuimos a comer pizza porque teníamos que mantenernos en peso porque teníamos una función. Las que no podíamos ir a una fiesta porque no nos podíamos poner unos zapatos porque teníamos todos los pies llenos de ampollas. Las que no podíamos ir a una fiesta porque no nos daba tiempo de lavarnos el pelo porque teníamos un moño todo el día. O sea, una serie de cosas que nadie sabía, pero tampoco teníamos por qué decirlo. En el momento que lo decíamos, entonces nos convertíamos en víctimas. Y nosotros no podíamos permitir eso. Nos teníamos que mantener fuertes, porque la fortaleza que nosotros teníamos estaba muy por encima de todos nuestros compañeros que no hacían nada, que se pasaban en la tarde en su casa, viendo televisión, hablando por teléfono, haciendo tarea. Eso para nosotros no existía. Eso no era vida. La vida era la de nosotros, la que estaba llena de retos, la que estaba lleno de éxito, la que estaba llena de cosas que sí nosotros queríamos hacer, que tenían valor emocional, que tenían un valor tangible, que nosotros podíamos verlo y lo podíamos medir. Entonces, eso sí. Y después venía la etapa del adulto, cuando también teníamos otras cosas que medir y teníamos otros retos. Cuando nos casamos, cuando teníamos novio, cuando vinieron los hijos, los hijos, el trabajo, la escuela, ¿qué tanto le doy a mi esposo, a mis hijos, a mi familia? ¿Hasta qué punto yo doy a mi casa? ¿Hasta qué punto? O sea, todo el tiempo nosotros nos la pasamos en eso, nosotros nos la pasamos retando la humanidad, todo el tiempo, y en eso vivimos, y eso es lo que nos gusta. ¿Por qué? Porque el reto del bailarín es demasiado alto. Nosotros nada que sea fácil lo vamos a tomar, jamás. Lo que es fácil no nos interesa. Lo que es fácil lo descartamos. Todo lo que es fácil lo ponemos a un lado y decimos, ay, eso es muy fácil, eso yo lo hago en un día, no te preocupes, que eso sale. Lo que es difícil, eso es lo que nosotros tomamos, porque ya estamos acostumbrados.
Puede ser difícil para un historiador poder armar y tomar piezas desde muchos puntos para poder construir una verdadera historia, pero todas son válidas porque solo depende desde qué punto de vista son contadas. Para Lina, cada quien va trillando la suya. Escuchemos de ella misma los 3 momentos históricos más importantes en la historia de la danza en República Dominicana. En la historia universal, los primeros vestigios del ballet se dan en 1489 con las coreografías exhibidas durante la boda de Galdrique, duque de Milán, con Isabel de Aragón en Italia. A pesar de que esta fue su primera representación, es más conocido el momento en que Catalina de Médici trasladó este tipo de baile a Francia, precisamente para otra boda, la de Mademoiselle Vaudemont con el duque de Joyeuse. Esto fue en 1581. El hecho que marcó la diferencia entre estos dos momentos iniciales de la danza clásica o académica es que fue el ballet cómico de la reina, como se conoce el espectáculo presentado en nombre de la corona francesa, el que fusionó la danza con los elementos artísticos que hoy en día forman la puesta en escena de un ballet. Tras nacer en Italia, el ballet encontró su motor de desarrollo en Francia, de ahí que el siguiente precursor histórico conocido sea el rey Luis XIV, quien bajo su reinado comisionó infinidad de festejos llamados ballet de cour, en los que él mismo tomaba parte desde los 12 años. Luego, el mismo Luis XIV fue quien creó la Academia Francesa de Ballet, teniendo como primer director a Pierre Beauchamp, cuya labor esencial fue crear un vocabulario denominando y codificando los pasos. Para esta época, quienes interpretaban las obras de ballet eran hombres y no era considerado aún una profesión artística como otras bellas artes que estaban instituidas en la cultura. Bueno, lo primero es que empezó con la llegada de la maestra Herta Bauer, que fue el mismo inicio que Trujillo la trajo. Ese fue el inicio y la primera semillita que llegó. Fue la maestra que trajo el presidente Trujillo en ese momento, porque en este país no existía nada. Seguido de esa vino la maestra Rina Espaillat, que fue radicada en La Vega, y la maestra Herta Bauer, que fue en Santo Domingo. A cada una las acompañó una pianista que la trajeron, y cada una vino desde su país con una dama acompañante que vinieron de Europa, y cada una vino y montaron campañas, una en el Cibao y otra en la capital. Después de eso vino el segundo momento importante, fue cuando Herta se fue y la maestra Rina Espaillat ya dejó y se quedó solamente siendo maestra educadora en el ambiente Montessori, cuando ella ya dejó todo lo que era su ambiente de arte, porque ella había durado 8 años en Italia preparándose como educadora Montessori en el momento que se prepara como bailarina. Entonces deja aparte todo lo que es ballet y se queda otra raíz que siembra en el área del Cibao, que de ahí viene otra rama de la danza. Y Herta, cuando decide irse del país, es otra rama que empieza aquí. Entonces ya esa la podemos guardar aparte. Y viene otro momento importante cuando se funda el Ballet Nacional Dominicano, que es el segundo momento importante, y diría que el tercer momento importante es cuando viene la revolución de la danza contemporánea y la danza neoclásica en el desarrollo de la danza en la República Dominicana. Yo diría que fueron los 3 momentos importantes que surgieron en nuestro país en la danza. Media hora es poco para contar tantas anécdotas que surgen en la historia y las trabas que pueden surgir en la vida de una bailarina. Pero nos faltan todavía los sacrificios, las buenas experiencias y todo lo que conlleva eso, llevar a una vida adulta siendo bailarina. Y sobre todo en el día de hoy, una maestra, una mujer que sigue dando por el arte todo lo que tiene, todo hasta la saciedad. Nos consta de cómo trabaja, de cómo se dedica a cada uno de los alumnos que tiene, de las bailarinas que ha formado, y eso ha tenido un sacrificio, y es lo que contaremos mañana en este especial de SPK Espectáculo por Amor al Arte.